Me llamo Lucía Herrera y tengo 42 años. Estaba fregando el piso del vestíbulo cuando el director general me escuchó hablar mandarín, español y francés como si fueran mis lenguas maternas. Lo que ocurrió después dejó a toda la empresa en silencio. La gente no se fijaba en el personal de limpieza en Meridia Global, no por maldad, sino por costumbre. Llegábamos después del horario laboral, empujando carritos, cambiando bolsas de basura, limpiando salas de juntas, mezclándonos en el fondo como música de ascensor. Era un lunes por la mañana en el centro de Austin, Texas, y el vestíbulo principal zumbaba con tacones golpeando el mármol, personas tecleando en sus teléfonos, hablando de plazos y abrazando el café como si fuera oxígeno. Yo caminaba entre ellos recogiendo papeles tirados cuando escuché una voz confundida. Me acerqué y respondí sin pensarlo en mandarín, explicando con calma la ubicación de los ascensores. En ese momento, Gabriel Montoya, el director general, se detuvo a unos pasos, observando con el ceño fruncido, mientras terminaba de ayudar al visitante. Giré hacia un repartidor que sostenía una carpeta y, sin esfuerzo, cambié al español. Luego, un vendedor miraba unas cajas mal etiquetadas. Le expliqué en francés con una sonrisa breve. Cuando volví la vista, el señor Montoya me estaba mirando con una expresión que no supe descifrar. Se acercó despacio. Disculpad, me dijo. ¿Eso era mandarín? Sí, señor, respondí con voz tranquila. ¿Lo hablas con fluidez? Sí, ¿y español? Francés. Asentí. También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili y leo latín. Aunque no lo cuento mucho. Él parpadeó un par de veces. ¿Me estás diciendo que hablas 9 idiomas? Así es, no había orgullo en mi tono. No había arrogancia. Solo era la verdad. Me sostuvo la mirada un instante largo, como si buscara entender qué hacía yo con un uniforme granate y un carrito de limpieza. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó finalmente. Lucía Herrera. Señorita Herrera, ¿estás libre unos minutos? Alcé una ceja, sorprendida. Ahora mismo. Sí. Me gustaría hablar contigo en mi oficina. Sentí ese reflejo que tenemos quienes estamos acostumbrados a ser invisibles. Dudé apenas un segundo, pero luego asentí despacio. De acuerdo. Del presionó el botón del ascensor y sostuvo la puerta mientras subíamos juntos. El silencio se hizo pesado mientras pasaban los números de los pisos. Trabajo aquí desde hace 13 años, dije de pronto, sin saber por qué sentía la necesidad de aclararlo. Él giró un poco la cabeza hacia mí. Nunca pensé que me invitarían a subir, añadí con voz baja. Esbozó una sonrisa pequeña. Te sorprendería saber lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero en ese momento, ninguno de los dos imaginaba cuánto iban a cambiar. No solo para mí, sino también para él. Cuando el ascensor llegó, fui la primera en salir. Caminé por el pasillo con mis zapatos gastados sobre la madera pulida, aspirando ese aroma a cítricos y cuero que siempre me recordaba que no pertenecía allí. El asistente del señor Montoya levantó la vista, abrió mucho los ojos al verme. Con él no se molestó en dar explicaciones. Solo hizo un gesto para que nos dejaran pasar dentro de la oficina. Me indicó una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntate. Lo hice con cuidado, entrelazando las manos sobre el regazo. No me sentía impresionada, solo atenta. Miré alrededor, un gran mapa del mundo lleno de chinchetas de colores, una bandeja con tazas de café, la foto de 2 niñas pequeñas y un trofeo polvoriento de alguna conferencia. El señor Montoya se sentó frente a mí, inclinándose un poco hacia adelante. Voy a ser honesto, Lucián dijo. No esperaba tener esta conversación hoy, asentí apenas. Mi postura seguía recta, mi rostro inmutable. Pero acabo de escucharte hablar 3 idiomas como si encendieras un interruptor. Y necesito entender cómo alguien como tú termina limpiando pisos aquí. Por un instante no supe qué decir. Mis ojos se desviaron a la ventana y luego regresaron a su mirada. ¿Tienes tiempo para la verdad? No habría preguntado si no. Solté un suspiro lento. Está bien entonces. Froté mis palmas como si necesitara calentar las palabras antes de soltarlas. Nací en Toledo, Ohio. Soy hija única. Mi padre era fontanero y mi madre, auxiliar de enfermería. No teníamos mucho, pero trabajaban duro y creían que la educación era casi una religión. Obtuve una beca completa para Kent State. Me gradué en lingüística. Estaba a la mitad de un máster cuando mi madre enfermó. Hice una pausa breve. Recordando cada detalle, regresé a casa para cuidarla. Luego, mi padre murió de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se desmoronó. Incliné un poco la cabeza, como si rebobinara los recuerdos. Después tuve un bebé, sin dinero, sin pareja que se quedara. Trabajé en lo que encontré: supermercados, residencias de ancianos, empleos temporales. Eventualmente, el supervisor de mantenimiento aquí me ofreció el turno de noche. Así podía recoger a mi hija en la escuela y pagar la luz.
Así llegué. Aquí y el señor Montoya me escuchaba sin interrumpir. Pero los idiomas nunca dejé de aprender. Pedía prestados manuales, escuchaba grabaciones, leía periódicos en 5 idiomas diferentes. Solo para no perder la práctica. Es lo que me hace sentir que todavía soy alguien importante. Mi voz no tembló. No era un discurso ensayado. No era algo poético. Solo la verdad, casi nadie me preguntó, agregué. Solo veían el uniforme y presumían. Esa última palabra quedó flotando. Presumían. Él se recostó en su silla. Parecía que la historia se le asentaba en el pecho con todo su peso. Yo aclaré la garganta. Mire, señor Montoya, no cuento esto para que nadie se sienta culpable. No soy una persona amarga. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Pero usted preguntó, y esa es la respuesta. Él soltó un suspiro largo. Lucía. ¿Alguna vez pensaste en hacer otra cosa? Preguntó. Me encogí de hombros apenas, a veces. Pero es difícil soñar cuando tienes que pagar el alquiler. Su hizo un silencio más denso que el anterior. Él tomó un cuaderno y empezó a anotar. ¿Qué escribes? Pregunté con un poco de curiosidad y ideas. Pero en su expresión comprendí que ya había una idea concreta formándose en su cabeza. Y no era algo pequeño. Pasaron unas horas. Yo volví a mi trabajo. Esa tarde, mientras reponía suministros, en el cuarto de limpieza, apareció en la puerta otra vez. ¿Te molesto un momento?, dijo. Entrando, me giré un poco sorprendida. Bajaste hasta aquí, sonrió. No puedo dejar de pensar en nuestra charla. Mira, necesito pedirte un favor. Me limpié las manos en el pantalón del uniforme. ¿Qué clase de favor? Tenemos una reunión arriba. El equipo de Sao Paulo llegó antes de lo previsto y nuestro traductor canceló a última hora. ¿Podrías ayudarme? Me quedé quieta, apenas un segundo. Portugués, sí. Puedo hacerlo. Minutos después, estaba sentada en la sala de juntas 4C, frente a 4 ejecutivos brasileños que revisaban sus teléfonos con gesto incómodo. Respiré hondo. Asentí y empecé a hablar en portugués con suavidad y seguridad. Pude notar cómo el ambiente cambiaba. Sus hombros se relajaron. Me miraron a los ojos. Yo no solo traducía palabras, estaba creando un puente. Cuando uno de ellos hizo un chiste en portugués, respondí con otro que les hizo reír a todos. El señor Montoya no entendía una sola palabra, pero comprendió perfectamente la conexión. Al finalizar la reunión, uno de los ejecutivos me miró y dijo en inglés: ella es mejor que cualquiera con quien hemos trabajado este año. ¿Dónde la encontró? El señor Montoya me señaló con una pequeña sonrisa. Aquí mismo, en este edificio. Me alcanzó mientras recogía las tazas vacías. ¿Alguna vez has hecho traducción profesional? Negué con la cabeza. Solo ayudé a la gente en hospitales, oficinas públicas, cosas así. Sin certificación. No tuve tiempo de estudiar más. Mi hija me necesitaba. ¿Y ahora ella dónde está?, preguntó. Tiene 26 años. Es enfermera. Pagó su universidad ella sola. Testaruda como su madre. Sonreímos. Y por un instante ya no éramos director general y personal de limpieza. Solo 2 personas conversando de la vida. Regresé al nivel de servicio. Aún me quedaban 2 pisos por limpiar antes del cambio de turno. Pero antes de irme, le dije algo que se me escapó del alma. Hoy no hice nada especial. Él arqueó las cejas. No es lo que me pareció. Le sonreí con discreción y me marché. Esa noche, cuando me senté en mi coche antes de arrancar, pensé en la presión constante de crecer la empresa, las reuniones, las estrategias sobre diversidad y talento. Todos esos años buscando fuera, en otros países, algo nuevo. Y quizá, todo ese tiempo, el oro estaba justo en su propio patio. Y cuando uno lo comprende, la verdadera pregunta es: ¿qué vas a hacer con eso? A la mañana siguiente, mi tarjeta de identificación hizo un pitido extraño cuando llegué. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo cuando mi supervisor, Rodrigo, me tocó el hombro con una expresión que no era de enfado, pero tampoco habitual. Lucía, el señor Montoya pidió que subas a su oficina. Parpadeé, confundida. ¿He hecho algo mal? Rodrigo negó con la cabeza, no dijo nada. Solo que te mandara con él. Me sequé las manos con una toalla y subí por el mismo ascensor del día anterior. Solo que esta vez sentía que todos en el edificio me miraban. La gente a la que pasaba por el pasillo levantaba la vista, susurraba. Una de las recepcionistas me sonrió con cierta complicidad, como si supiera algo que yo no. Cuando entré en la suite ejecutiva, el señor Montoya estaba de pie junto a la ventana, tomando café negro y mirando el horizonte. Adelante, él dijo, sin volverse. Me quedé quieta junto a la puerta hasta que se giró hacia mí. Estuve pensando, dijo, dejando su taza sobre un posavasos, en cuánto talento se desperdicia. ¿Cuántas personas no reciben una oportunidad, no porque no sean capaces, sino porque nadie se toma la molestia de mirar 2 veces? No dije nada. No confiaba en los halagos fáciles.
Había visto demasiadas palabras vacías. Quiero crear un nuevo puesto en Continue, algo que no existía aquí hasta ahora. Algo que esta empresa necesita, aunque no lo supiéramos. Fruncí el ceño. Desconcertada, ¿qué clase de puesto? Liderazgo cultural y relaciones internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, atender a visitantes, proveedores, documentos, todos esos puntos de contacto global que siempre nos enredan. Abrí la boca. Pero no salió ningún sonido. Eres probablemente más calificada que mucha gente en nuestro equipo directivo, dijo. Y ya demostraste que puedes manejar las cosas con paciencia, inteligencia y mucha entereza. Lo miré, entornando los ojos. ¿Es real? Tan real como puedo ofrecértelo, respondió. Con voz firme, no tengo título universitario, tienes. Algo mejor, experiencia de vida. Compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Tú crees que me importa un papel colgado en una pared? Me cambié de peso de un pie a otro. Aún no sabía por qué hacía esto, porque ayer te vi resolver 3 problemas, en 3 idiomas diferentes antes de las 9 de la mañana, continuó. Y porque estoy cansado de pasar por alto a personas como tú, que hacen el doble de trabajo por la mitad del reconocimiento, crucé los brazos. Respirando hondo. ¿Sabes lo que dirá la gente? No me importa, contestó. Lo miré largo rato. Luego bajé la vista a mis manos. Nunca he tenido un trabajo de oficina, admití en voz baja. Nunca un cargo importante, aprenderás rápido. No tengo ropa para eso. Haré que Recursos Humanos te envíe un vestuario, respondió con una media sonrisa. Solté una pequeña risa seca. Parece que ya lo tienes todo pensado. Lo intento, dijo. Se hizo un silencio largo. ¿Y mi turno allá abajo? ¿Quién me reemplazará? Encontraremos a alguien, respondió, pero nadie podrá reemplazarte de verdad. No hablamos más. Yo miraba mis manos. Luego lo miré a él. ¿Estás seguro de que esto no es un favor? Negó con la cabeza. Es un reconocimiento tardío. Sentí que mis labios temblaban y mis ojos también, pero parpadeé rápido antes de que cayeran lágrimas. Está bien, dije, con la voz firme. Veamos qué puedo hacer. Él extendió la mano. Se la estreché. No era un simple apretón de manos. Era el momento en que mi historia empezaba a reescribirse. Pero ninguno de los dos imaginaba cómo reaccionarían los demás. El miércoles, la noticia se propagó más rápido que los ascensores. Lucía Herrera, la limpiadora del turno de noche, había sido ascendida a un puesto ejecutivo. Nadie sabía toda la historia. Solo rumores, que hablaba muchos idiomas, que el propio director la había elegido, que quizá yo tenía un pasado secreto en el gobierno en inteligencia. El chisme corría por los pasillos y salas de juntas. Algunos sonreían y decían bien por ella, pero no todos aplaudían. En la sala de empleados, 2 asistentes de marketing comentaban mientras comían ensalada. Solo digo, susurró una, que yo tengo un máster en negocios internacionales y llevo 2 años esperando una promoción. Esta señora estaba limpiando baños la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Tal vez sabe algo. Que nosotras no, por favor, bufó. La primera, es Montoya queriendo lucir progresista y marcar una casilla. Esa misma energía recorría otros departamentos, resentimiento mezclado con confusión. Nadie estaba acostumbrado a que alguien ascendiera. Desde fuera de la escalera habitual, yo lo sentí en cuanto entré a mi nuevo despacho en el piso 12. Era un lugar modesto, un escritorio, una planta, un ordenador que aún no encendía. Pero para mí era otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó la inducción, pregunté si podía quedarme con mi uniforme viejo. No era para usarlo. Solo para recordarme de dónde venía. Esa tarde conocí a Víctor Peralta, jefe de operaciones internacionales. Entró con un portapapeles y cara de pocos amigos. ¿Así que tú eres el nuevo contacto?, dijo, con un tono que sonaba burla disfrazada de cortesía. Le sostuve la mirada. Eso me dijeron. ¿Tienes experiencia en ambientes corporativos?, sonreí. Tranquila, mirando desde afuera. Él no sonrió. Tengo informes de Italia, contratos de Dubái y un problema con proveedores en Sao Paulo. ¿Crees que puedes encargarte? Necesitaré unas horas para revisarlo, pero sí. Dejó la carpeta sobre mi mesa y salió sin decir más. Más tarde, el señor Montoya se pasó por mi despacho. ¿Cómo va tu primer día?, suspiré, apoyándome en la silla. He tenido peores, sonrió. Víctor, ¿te está poniendo a prueba? No me intimidan, dije, asintió, me lo imaginaba. Hice una pausa y le pregunté algo que me rondaba desde la mañana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no darme un bono y seguir como siempre? Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué me vi reflejado en ti? Levanté una ceja. ¿Usted fue limpiador? No, pero también fui invisible cuando llegué. Nadie me tomaba en serio. Mi padre arreglaba coches en un pueblo que nadie visita. Yo trabajé en 3 empleos mientras estudiaba. La gente creía que no merecía estar en salas como esta, la sentí. Despacio.
Ahora usted decide quién entrar exactamente. Hubo un momento de silencio. Voy a ser sincera, le dije. Estoy nerviosa. Eso es bueno. Significa que te importa. Lo miré a los ojos. Habrá personas que odiarán esto, que se acostumbren o que no. Pero vamos hacia adelante. Se incorporó. Tienes una historia, Lucía. Una real. Y ahora tienes una plataforma. Se dio media vuelta y salió cuando la puerta se cerró. Miré alrededor del despacho. Recordé cada noche, llegando con los pies doloridos. Cada cumpleaños perdido, cada promoción que vi dársela a personas que ni me saludaban. Abrí la gaveta y metí mi vieja tarjeta de identificación allí dentro, para no olvidar nunca lo que costó llegar aquí. Pero esta historia ya no era solo mía, y la luz pronto se volvería mucho más intensa. Al final de esa semana, colocaron la placa con mi nombre fuera de la oficina. Letras negras sobre acero cepillado, Lucía Herrera, Liderazgo Cultural y Relaciones Internacionales. Se veía oficial, limpio, permanente. La noticia salió oficialmente en un correo que llegó a todas las bandejas de entrada un viernes por la mañana. Estaba firmado por el propio señor Montoya. Era breve, claro y contundente. Explicaba mi nuevo rol, mis antecedentes y, sobre todo, mi valor. No lo presentó como un acto de caridad ni como un gesto simbólico. Dejó claro que yo era la persona más adecuada para el puesto. Pero eso no detuvo el murmullo. Algunos gerentes refunfuñaban en privado. Otros se suavizaron un poco cuando me vieron en acción. Con cada conversación con clientes internacionales, cada error que detectaba en contratos antiguos, cada problema que resolvía, demostraba que no estaba allí por un favor. Y nunca me lucía, simplemente trabajaba. Mejor de lo que muchos esperaban. El lunes siguiente me pidieron que participara en una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión en el norte de África llevaba meses estancada por desconfianza y problemas de comunicación. Entré con un blazer beige claro. Me senté en la mesa y me presenté en árabe marroquí fluido. Se sintió un cambio inmediato. La gente se inclinó hacia adelante. Me escucharon. Cuando hablas la lengua de alguien, no solo pronuncias palabras. Le muestras respeto. Al finalizar, uno de los socios marroquíes se acercó. Me miró a los ojos y se llevó una mano al pecho, un gesto tradicional de gratitud. Nadie había hecho esto por nosotros, me dijo. No en nuestro idioma. No así, asentí con una pequeña sonrisa. Ustedes importan. A mitad de semana, el señor Montoya hizo algo más. Renombró la sala de formación principal de la empresa, donde se orientaba a los nuevos contratados y se hacían talleres. Quitaron el letrero viejo, en su lugar pusieron otro. Sala Herrera. No hubo gran anuncio ni celebración. Solo un gesto silencioso que significaba más que flores o un pastel. Esa tarde, Montoya se quedó mirando la sala, mientras un grupo de becarios entraba. Escuché que uno preguntaba en voz baja, ¿quién es ella? Un empleado veterano respondió, es alguien que nos recordó que la grandeza no siempre lleva traje. Ese mismo día encontré un sobre en mi escritorio. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Dentro había una nota. Pensé que sería invisible para siempre, pero hoy caminé un poco más erguido. Gracias a ti. Gracias. No estaba firmada. Solo era una prueba de que la gente miraba. Que algunos necesitaban ver lo que era posible. Me quedé un buen rato, leyendo esas líneas, con la garganta apretada. No lloré. No hacía falta. Fue en ese momento cuando entendí que no era solo un trabajo. Era una puerta. Pero no todas las puertas permanecen abiertas sin resistencia. Y ya había personas preparando la suya para cerrarla. La reacción no tardó en llegar. El jueves por la noche me convocaron a una reunión. No era Montoya. Era alguien más arriba, Elena Craig, miembro senior del consejo, que voló desde Dallas. Llevaba décadas en la compañía. Sus trajes eran tan afilados como su lengua. Entré en una sala de juntas pequeña en el piso 17. Elena estaba sentada con una pila de papeles. Ni levantó la vista. Siéntate, lo ordenó. Lo hice, sin bajar la mirada. Golpeó su bolígrafo contra la mesa 2 veces. Señorita Herrera, revisé tu expediente. No tienes título universitario, ni formación corporativa previa, ni certificaciones de gestión. Es correcto, respondí con serenidad. Hasta hace 3 semanas eras personal de limpieza. Así es. Se reclinó en su silla. Ayúdame a entender cómo alguien con tu historial está ahora gestionando relaciones internacionales de alto nivel. Le sostuve la mirada. Porque hablo los idiomas, conozco las culturas. Ya resolví 2 contratos de proveedores y destrabé un acuerdo en Marruecos que llevaba 3 meses detenido. También ayudé a cerrar un compromiso verbal con nuestros socios brasileños que el equipo legal firmará la próxima semana. Frunció los labios. ¿Crees que esta empresa debe dirigirse con instinto y encanto? Sonreí un poco. No, señora.
Creo que debe dirigirse con resultados. Fue la primera vez que la vi pestañear. No necesito que me quieran, añadí, pero sí que me dejen ser útil. Y lo soy. Se levantó despacio, cerrando su carpeta. Eres una apuesta. Estoy acostumbrada, dije en voz baja. Toda mi vida ha sido una. Cuando la reunión terminó, no regresé de inmediato a mi despacho. Crucé la calle y me senté en un banco, mirando la torre de cristal donde ahora trabajaba. Durante años había pasado por ese edificio, llevando un uniforme que decía quién se suponía que era. Ahora todos me veían. Y algunos no lo soportaban. Saqué el teléfono. ¿Llamé a mi hija, mamá? Contestó, todo bien, respiré hondo. Sí. Solo necesitaba oír tu voz claro, charlamos unos minutos. De nada en especial, compras, el perro. Una película que quería ver, pero escuchar su risa me tranquilizó. Colgué. Me quedé un rato en silencio. Luego me levanté, crucé la calle y subí de nuevo en el ascensor. Al día siguiente, se supo de esa reunión, y para sorpresa de muchos, aparecí temprano. Fui a la reunión de equipo. Hice una llamada al despacho alemán sin intérprete, con voz tranquila y mirada firme, ese día. Alguien dejó un mensaje en el pizarrón de afuera de mi oficina. Te vemos, sin firman solo 3 palabras que significaron el mundo. En las semanas siguientes, algo cambió. La gente empezó a venir a mí, no solo por traducción, sino por consejo, por orientación. Por confianza. Me convertí en la persona a la que acudían. Antes de presentar una idea, me sentaba con becarios, les daba sugerencias antes de sus exposiciones. Nunca hablaba mal de nadie. Un muchacho vietnamita, Bao, me preguntó tímido, ¿cómo aprendiste tantos idiomas? Le sonreí. Una palabra a la vez. Igual que tú lo harás. Yo no solo hacía mi trabajo. Estaba cambiando la cultura. Una tarde, Montoya vino a tomar café conmigo en la sala de descanso. He escuchado cosas buenas, me dijo, bebí un sorbo, intentando no pensar en las cosas malas. Estás haciendo olas. Lo miré. Me alegran, sonrió. Aquí eso significa que haces algo bien. Se quedó en silencio un momento, ¿sabes?, añadió. He pensado en crear un programa de formación interna, para descubrir talento donde nadie mira. Porque seguro que hay más Lucías en este edificio, asentí. Las hay. Solo que nadie las ve. Me miró con complicidad. ¿Quieres ayudarme a construirlo? Sonreí con calma. Ya empecé en mi cabeza. A final de mes, lanzamos el programa piloto. Lo llamamos Voz Interior. Daba a cualquier trabajador acceso a tutorías, formación en idiomas, mentores y visibilidad. Fue mi idea y prendió rápido pronto. Me invitaron a hablar en un congreso logístico en Cincinnati. Conté mi historia, no como un relato de superación, sino como una advertencia. Nunca fui solo una limpiadora, les dije, era competente. Estaba lista. Nadie miró lo suficiente para darse cuenta. Así que, la próxima vez que pasen junto a alguien sin título, pregúntense qué se están perdiendo. La sala se quedó en silencio. Y después me regalaron un aplauso de pie, al salir. Un joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi madre es camarera, me confesó. Habla 5 idiomas. Siempre me dio vergüenza contarlo. Le toqué el brazo. Nunca te avergüences de dónde vienes. La única vergüenza es cerrar los ojos ante el talento. Salí de aquel edificio más alta que nunca, no por los aplausos, ni por el cargo, sino porque no tuve que cambiar quién soy para encajar. Me llevé cada capa de mi historia conmigo, y eso hizo toda la diferencia. Nunca asuman que saben el valor de alguien por su ropa. Supuesto un currículum. El talento no tiene uniforme, la inteligencia no pide permiso, y a veces el brillo pasa a tu lado con una tarjeta de identificación y un trapeador en la mano. Si alguna vez te han ignorado o subestimado, sigue adelante. La persona correcta te verá. Y cuando eso pase, no temas ocupar tu lugar en la mesa. Y, si puedes, trae unas cuantas sillas más contigo. Gracias a todos por estar aquí, dije, sentándome en el centro de la mesa, un lugar que ahora ocupaba, sin excusas ni dudas. Me gustaría saber desde dónde todos están mirando hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte. Comparte este video con alguien que conoces. Leí todos sus comentarios. Y aprecio su apoyo más de lo que imaginan. Ahora vamos a celebrar.